el tema de meninges, dando unos detalles más precisos de lo que a esto se refiere. Recordemos pues que las meninges en general se dividen en las meninges duras, la paquimeninge, específicamente la dura madre, y las leptomeninges, que son la pía madre y la aracnoides. Específicamente hablando de la dura madre, recordemos que tiene dos capas. Una capa externa llamada también perióstica, donde pasan los vasos sanguíneos que le irrigan y donde pasan también los nervios que le dan la sensibilidad. Y una capa interna, un poquito más delgada, llamada capa meningia, que tiene unas células planas mucho más frágiles y es de lo que se conforma únicamente la dura madre espinal. Al separarse estas dos capas forman estructuras. Forman la hoz del cerebro, forman la tienda del cerebelo, la hoz del cerebelo, el diafragma celular, pero también forman los senos venosos. Estos senos venosos, hay una lista sumamente importante que la vamos a describir con todo detalle cuando veamos anatomía vascular, pero el más representativo de todos es el que cruza la línea media y se le llama seno longitudinal superior. Hay uno que separa la fosa posterior de la superior, que se llama seno transverso, senos sigmoides, confluencia de los senos, pero todo esto es debido a la separación de la dura madre. Esta imagen es muy característica, es un corte donde se ve, en esta parte donde estoy marcando con el cursor, las dos capas de la dura madre y al separarse forman este seno venoso. De una vez les indico que la aracnoides manda zonas penetrantes a este seno, digitaciones que se llaman granulaciones de Pacchioni y es donde descarga el líquido cefalorraquídeo. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Esta es una imagen que nos muestra la extensión de la hoz del cerebro, palx cerebri, como se le llama también. Una cosa que no habíamos mencionado, pero que quiero que les quede muy claro, es de que la dura madre determina básicamente dos espacios. Un espacio que se llama epidural y que quiero que entiendan bien que a nivel craneal ese espacio epidural no debe existir en condiciones normales. Es un espacio virtual. Cuando este espacio epidural craneal es real, es porque hay una enfermedad. Y ahorita vamos a ver cuál es la más frecuente. Pero a nivel espinal, el espacio epidural ese sí es real. Ahí existen grasa peridural, existen venas, existen arterias. Y por debajo de la dura madre se le llama espacio subdural. Ese sí es real en ambos casos. Más abajo, que no corresponde a lo que determina la dura madre, existe otra zona que se llama espacio subaracnoideo. Este no tiene nada que ver con la dura madre, pero lo estoy mencionando porque es el asiento de la patología que nos toca ver el día de hoy, que es el síndrome meningio. A pesar de que se llama síndrome meningio, realmente el sustrato anatómico donde se encuentra es el espacio subaracnoideo o las meninges suaves. Esto es lo que les mencionaba. En condiciones normales, vean ustedes en esta zona, el espacio epidural no existe, es un espacio virtual. Pero cuando se da una fractura, se rompe una arteria, el espacio epidural se llena de sangre y ese se llama hematoma epidural. Esos hematomas epidurales son mortales en la mayoría de los casos, si no se tratan a tiempo. Y entonces lo que sucede es de que
meninge, en este caso la dura madre, que está adherida al hueso, se separa de él. Y por eso los hematomas se forman con una configuración biconvexa en los estudios de imagen. Esa es la característica fundamental. Hay dos edades donde es sumamente difícil que se den hematomas epidurales. Una es en los bebés, porque el hueso es sumamente suave, no se generan habitualmente fracturas, sino se generan hundimientos. Y otra es en los ancianos. En los ancianos, la duramadre está prácticamente fusionada con el hueso. Entonces, la menor incidencia de hematomas epidurales es en los bebés y en los ancianos. Cabe estar de paso. Esta es una imagen de un corte de la médula espinal. Y vean ustedes aquí, esta es la duramadre. Aquí nada más hay una capa, pero en el espacio epidural es real, es una capa gruesa de tejido graso, con vasos sanguíneos, con venas. Entonces aquí el espacio epidural sí es real. Y hablando específicamente de la duramadre espinal, recordamos que tiene nada más una sola capa y se extiende desde el foramen magno hasta el nivel de S2, donde se continúa con un ligamento de sostén que se llama ligamento coxígeo. Se hace fibroso y se extiende más distal todavía, donde se inserta prácticamente en la porción final del coxis. Existen otros sistemas de fijación de la duramadre, de sostén, vamos a decirlo, que son los ligamentos meningovertebrales de Hoffman. Esos están en la porción anterior. Y hay otros ligamentos en la porción posterior y lateral que se llaman ligamentos de Jordanenko. En la parte final, casi donde se forma el ligamento coxígeo, se encuentra también el ligamento sacrodural de Trolar. Y por supuesto, los ligamentos dentados que están realmente distribuidos en todo el trayecto y que se pueden ver aquí claramente. Esta es la duramadre y este es el ligamento dentado. Le dicen así por su forma de diente. Será de diente de tiburón porque no le veo otro parecido. La irrigación. La irrigación de la duramadre se da principalmente por la arteria meninge anterior, rama de la etmoidal anterior. Pero la que mayor zona de la duramadre irriga es la meningia media. La meningia media es rama de la arteria maxilar interna. Y esta maxilar interna es una rama a su vez de la arteria carótida externa. Entonces la carótida externa penetra realmente el cráneo a través de esta arteria y es el asiento de la mayor parte de la patología de hematomas epidurales porque penetra por la zona temporal. Y la zona temporal en la capa temporal anterior es donde se encuentra la estructura ósea más delgada realmente, lo que le llaman las personas la sien. Dice, no te vayas a golpear en la sien porque te pasa algo grave. Y en realidad tienen razón, es la zona más frágil del cráneo, es la más delgada. Entonces un golpe suave en esta zona rompe el cráneo y justo por ahí pasa la arteria meningia media. Entonces es una de las arterias que con mucha mayor frecuencia se rompen en los hematomas epidurales. También da un poquitito, sobre todo la duramadre de la fosa posterior, la arteria meningia posterior, que es rama de la arteria vertebral o el sistema posterior de circulación.
El drenaje venoso se da a través de plexos muy pequeños, plexo superficial, plexo profundo, y estos plexos van a desembocar en los senos venosos que ya mencionábamos previamente. Si están más hacia la parte superior, van al seno longitudinal superior. Si están cerca de la fosa posterior, van al seno transverso. A nivel de la médula espinal, es un poquitito más difuso la anatomía vascular, porque a nivel de la médula espinal no existe una arteria específica que la irrigue, sino es a través de arterias llamadas segmentarias. Estas arterias segmentarias habitualmente provienen de la arteria aorta y estas penetran al canal raquídeo a través de los agujeros intervertebrales, pero no tienen nombres específicos. Esta diapositiva se refiere específicamente a la irrigación de la dura madre craneal. La mayor parte de la inervación de la dura madre, y casi por definición, es del trigémino. Zonas muy pequeñas las puede dar el nervio vago, las puede dar incluso el tercer nervio craneal, sobre todo donde pasa a la salida hacia los músculos extraoculares. Pero prácticamente por definición y desde el punto de vista académico, la inervación la da el nervio trigémino, quinto nervio craneal. Pasamos entonces a las leptomeninges, la pía madre, que tiene a su vez dos capas, la pía íntima que penetra la profundidad de los surcos y cisuras, y la capa epipial que va sumamente superficial. Encima de ella se encuentra la aracnoides. La aracnoides entonces es la capa que se encuentra intermedia entre la pía madre y la dura madre. Esta es la pía madre. Esta es la aracnoides. Y donde se hace amplia la zona de la aracnoides, entonces forma cisternas. Y ese nada más es un engrosamiento de la capa, vamos a decirlo así. También forma granulaciones aracnoideas, que se las mostré hace un momento, y que estas granulaciones aracnoideas van a drenar el líquido cefalorraquídeo hacia los senos venosos. Existen muchas cisternas, pero les menciono las más importantes en esta diapositiva. De todos, quizás sea la cisterna silviana. Esta es una imagen donde se ve el engrosamiento de la aracnoides y la formación de todas las cisternas, y depende del sitio anatómico donde se encuentren, donde van a tomar su nombre. Esta es la misma diapositiva, únicamente para recordar cómo las granulaciones aracnoideas, llamadas también granulaciones de Paccioni, ingresan hacia los senos venosos. Entonces, ya se los había dicho, pero se los recuerdo. El líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroides. Y el líquido cefalorraquídeo se absorbe en las granulaciones de Paccioni que drenan hacia los senos venosos. Debe existir siempre un equilibrio entre la producción y la absorción. Si este equilibrio se rompe por algún motivo, entonces se produce la enfermedad denominada hidrocefalia. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí? No. A ver. Doctor. ¿Quién? Dime. Había leído una vez que donde se da el dolor es precisamente no en el cerebro, sino en las muñecas. Sí. ¿Cuánto tiempo dura? Entonces ahí es donde se dan las migrañas y todo. No, las migrañas habitualmente tienen otro mecanismo. Bueno, hay algunas que sí pudiesen originarse ahí, pero realmente por definición las migrañas
se originan en los vasos sanguíneos. Entonces, los vasos sanguíneos tienen inervación. Se llaman nervium vasorum. Y entonces el mecanismo de las migrañas, se le llama también cefalea vascular, es que tienen dos fenómenos. Un proceso de vasoconstricción cuando dan el aura y un proceso de vasodilatación cuando dan el dolor de cabeza. En ese proceso de vasodilatación es cuando se activan los nervium vasorum, son los nervios muy pequeñitos de las arterias y ocasionan el dolor migrañoso. Pero es diferente. ¿Alguien más preguntaba de aquel lado? Sí, es lo mismo. ¿Alguna otra duda de los que están en línea? Disculpe, doctor. Sí. Dijo que la arteria meningia, media rama de la maxilar interna, venía de la carótida externa. Externa, sí. Gracias. Es un poquito extraño el estar separados así, unos aquí presencial, otros en línea. No me da realmente la oportunidad de conocerlos a todos ni saber si están estudiando. Pero bueno. ¿Cómo me dijiste que te llamabas? Clarisa. Clarisa nos va a decir en qué consiste el síndrome meningio. ¿No estudiaste? Ok. Magdaleno. No estudié, pero supongo que porque no me inició una serie de síntomas que podrían presentarse directamente en la ¿Cuáles crees que sean? mismo podrían ser cefalea, no sé, lo único que me ocurre ahorita, creo que es el síntoma más común. De hecho, sí. Bueno, había leído que estaba muy relacionado con las infecciones. Fue de lo que encontré. Y bueno, el paciente pues presenta lo que se cefalea, en ocasiones también fiebre. Si se trata de infección, si no, pues no se va a encontrar. Y también empezó a presentar vómitos por lo mismo. Y más. Bueno, A ver, levante la mano. ¿Quién sí estudió? 3 nada más estudiaron. 4. Y yo que los había felicitado el día de ayer. Eso no está bien, ¿eh? Eso no es correcto. Entonces deben de estar leyendo para que aquí vengan nada más pues a preguntar realmente. A preguntar los detalles que no entendieron. Si lo hacen así van a aprender mucho. Si no lo hacen así, definitivamente van a fallar. Esto no me agrada. Bien. Entonces, vamos a ver en qué consiste el síndrome meningio. Su compañero Magdaleno nos dice que uno de los síntomas es la cefalea. Su compañera Ariana nos dice que una de las causas más frecuentes son las infecciones. Los dos tienen razón. Pero este síndrome meningio también es uno de los síndromes básicos que existen en neurología. Son de las cosas también que no se les debe de olvidar. Esta es la definición. Es un cuadro clínico provocado por la inflamación o irritación de las membranas que envuelven el sistema nervioso central. Por definición, pues suena sumamente fácil. Saber que se pueden inflamar o pueden irritarse tanto las paquimeninges como las leptomeninges. Si se irritan únicamente las paquimeninges, se le llama paquimeningitis. Si se irritan las leptomeninges, se llama leptomeningitis. Sin embargo, a pesar de que desde el punto de vista académico así se llaman, quiero decirles que ya aplicado a la clínica,
realmente es muy, muy difícil encontrar una leptomeningitis pura. Por ese motivo se le llama en general meningitis. Pero el asiento clásico de este proceso es en las leptomeninges. En la parte de las paquimeninges, cuando se inflaman aisladamente, generalmente es una sola enfermedad y se debe a problemas autoinmunes o neoplásicos. Ahí lo que sucede es que se engruesa la dura madre, provoca irritación y muchas veces compresión, pero es una entidad sumamente rara. Lo que vamos a ver a continuación y que vamos también a estar revisando cuando veamos infecciones del sistema nervioso central o hemorragia subaracnoidea es cuando las leptomeninges se irritan y en general se les llama entonces meningitis. La etiología más frecuente son las infecciones. Tanto las meningitis como las encefalitis pudiesen ocasionar estos síntomas. Otra de las patologías sumamente frecuentes que vamos a revisar se llama hemorragia subaracnoidea. No sé si ya les había mencionado, pero la hemorragia subaracnoidea básicamente son dos tipos. Uno es la hemorragia subaracnoidea que se da en los traumatismos craneoencefálicos, se le llama postraumática. Esa hemorragia subaracnoidea generalmente es de un curso benigno, no representa ningún problema. Sin embargo, existe otra hemorragia subaracnoidea que se llama hemorragia subaracnoidea espontánea, es decir, no tuvo ninguna causa. Pero realmente sí tuvo una causa. La hemorragia subaracnoidea llamada espontánea se genera habitualmente por ruptura de aneurismas. Y esta hemorragia subaracnoidea por ruptura de aneurismas es una hemorragia patológica, es una hemorragia de evolución muy grave. Entonces quiero que hagan esa diferencia. Y esa es la que ocasiona también el síndrome meningio. Hay otras causas como meningitis química que afortunadamente en la actualidad ya es menos frecuente. Anteriormente se hacían estudios que se llamaban mielografías. En esas mielografías lo que se hacía era que se le inyectaba al paciente en el espacio epidural un medio de contraste. Y a veces se le inyectaba hasta el espacio subaracnoideo. Y esto provocaba frecuentemente que algunos pacientes hicieran reactividad y entonces hicieran meningitis química. Los pacientes que reciben radioterapia de cuerpo entero por algún tumor maligno también pueden presentar meningitis. Y hay unos cánceres, sobre todo los llamados meningitis carcinomatosas, que se diseminan, producen sustancias irritantes, también producen estos síntomas. Meningitis asépticas, cuando se produce la sintomatología, se le hacen todos los estudios y no se encuentra un germen causal. Pero ¿en qué consiste realmente este síndrome? Es muy sencillo. La tríada clásica es la que se menciona arriba. Fiebre, rigidez de nuca y alteración del estado mental. Esa es la tríada clásica. Y sin embargo, si se hace un conteo estadístico, esta tríada clásica se presenta únicamente en el 30-40% de los pacientes. Si a esa tríada clásica le agregamos uno de estos síntomas que están en la parte de abajo, específicamente la cefalea, que ya había mencionado el doctor Magdaleno, entonces características de estos 4 síntomas, la tríada clásica más la cefalea, se encuentra en el 95% de los casos. Mencionarles también que existen otros síntomas que se relacionan con el síndrome meningio, y de estos otros síntomas lo que quiero destacar son las contracturas musculares.
aunque existe también fotofobia, algaracusia, vómitos de tipo en proyectil, que ya habían mencionado también sus compañeros, incremento de la sensibilidad cutánea, pero donde quiero hacer un énfasis es aquí en las contracturas musculares, porque existen algunos signos específicos neurológicos que caracterizan a este síndrome meningio. Estos son las contracturas musculares. Lo que vamos a encontrar en estos pacientes con síndrome meningio es rigidez de nuca, quizás es el principal. El paciente tiene un dolor de cabeza severo, ustedes tratan de flexionarle el cuello o pedirle al paciente que toque con su barbilla el pecho y estos definitivamente no pueden. Así se detecta la rigidez de nuca. Y muchos de estos signos que vamos a ver se relacionan precisamente a la rigidez de nuca. Vamos a tener contracturas de varios grupos musculares. Por ejemplo, en abdomen se le llama vientre en batea. En los músculos de la cara, risa sardónica. En el macetero se llama trismus porque comprimen realmente la mandíbula. Esa es la posición en trípode, la rigidez de nuca, contracturas severas de los músculos paravertebrales, forman el signo que se llama opístotonos, la actitud de gatillo de fusil, el trismus que les mencionaba con los músculos maceteros, el vientre en batea, pero de las contracciones musculares, lo que es característico de este síndrome son lo que se le llama el signo de Kernig y en segundo el signo de Brudzinski. Todos los demás signos que van a encontrar en la descripción que hace en el libro de Fustinioni son realmente derivados de lo mismo. En el signo de Kernig, el paciente está en decúbito dorsal, es decir, acostado boca arriba. Esa es la forma clásica de explorarlo. Y el explorador le pone un brazo en la espalda y lo intenta sentar. Al momento de sentarlo, lo que va a suceder es de que el paciente con el signo de Kernig va a flexionar la rodilla. Y aunque el explorador intente extenderla, no va a poder. Ese es el signo de Kernig positivo. Existe una segunda forma de explorarlo. Paciente en decúbito dorsal, en la fotografía inferior, y el explorador levanta la pierna del paciente como si estuviera realizando la maniobra de la SEC. Y entonces al momento de levantar la pierna, va a flexionar la rodilla contralateral. Y también va a ser difícil extenderla. Este es el signo de Brudzinski. La mano del explorador en la cabeza del paciente trata de hacer tocar la barbilla con el pecho y entonces al hacer eso flexiona también las piernas. Y existen sucedáneos como el signo de Plató, el signo de Marañón, que pudiese ser incluso un sucedáneo del Babinski, porque lo que sucede cuando intentan bajarle la flexión de la rodilla al paciente, lo que hace es extender el dedo gordo y flexionar el resto de los dedos del pie. Y existe también un signo que se llama Brudzinski de la mejilla. Se tocan el malar y por debajito del malar le presionan al paciente y generalmente flexiona también las rodillas. Entonces,
Estos síntomas, estos signos van a estar presentes en este síndrome, pero los que quiero que conozcan bien es el signo de Kerning, signo de Brusinski. Y quiero que lo conozcan bien para el examen, pero sobre todo para el día que les toque explorar un paciente. Son de las cosas que no se les deben olvidar. Hay muchos detalles que vamos a ver en este módulo y en todos los módulos, detalles incluso anatómicos, que es natural que la curva del aprendizaje y del olvido actúen y que llegue un momento donde ya no se acuerden de cuántos milímetros hay entre un surco y otro. Pero hay situaciones clínicas como estas que no se les deben de olvidar. Cuando alguien les pregunte y estén practicando en un hospital, deben de saberlo contestar. No la anatomía, sino esto. Esto es lo que no se les debe de olvidar. ¿Alguna duda que les haya quedado? Sí. Sí. En los dos signos que mencionó, el de Kernig y el de Brudzinski, es contralateral, ¿verdad? Lo de la rodilla. Es contralateral, el de Brusinski, sí. Okay. Bueno, el día de mañana teníamos programado el examen, pero lo cambiamos para el sábado. Entonces, la clase del sábado vamos a empezarlas el día de mañana, a las 7 de la mañana, lo que alcancemos a ver, pero van a ser el día de mañana virtual. Mañana no tengo oportunidad de venir, mañana va a ser virtual. ¿De acuerdo? Y el sábado nos vemos aquí. Todavía estoy por decidir si va a ser escrito, o si va a ser en el aula de platicar con Juan Manuel cuál es la mejor forma, pero es exactamente lo mismo. Bueno, nos vemos entonces mañana. Doctor, una pregunta. ¿El examen estaría programado a las 7 o ya cambiará? Depende de los grupos. Pues no es importante a qué horas, yo creo que a qué horas prefieren, a las 8. Déjenme ver cuántos pueden ingresar al aula de cómputo. Porque si son muy pocos, pues sí tenemos que empezar temprano. Si no, para que no se desvelen, para que no se desmañanen, perdón. Entonces yo les aviso, hoy mismo les aviso.